Bienvenidos y bienvenidas, esto es Gente Ve Opiniones, hoy es viernes y vamos a abordar un tema de mucha actualidad. Estamos en la transición entre el gobierno del presidente Mauricio Funes y el segundo gobierno del cambio a cargo de Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz. Así es que esta noche vamos a analizar el periodo de gobierno del presidente Mauricio Funes y vamos a hablar también de los desafíos, los retos que existen para el gobierno de Salvador Sánchez Serén desde la perspectiva del movimiento social. Es por eso que está con nosotros nuestra buena amiga Margarita Posada del Foro Nacional de Salud. Margarita, bienvenida. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto siempre estar aquí en Gente Ve. Gracias. Y Rogelio Canales, un gran amigo del movimiento 5 Más. ¿Cómo estás, Rogelio? Muy bien, Luis, muchas gracias. Muchas gracias a Gente Ve y muchas gracias al público televidente que nos permite que entremos a sus hogares. Listo, vamos a comenzar. Quisiera que fuéramos analizando en términos generales, desde la perspectiva obviamente del movimiento social, algunos ejes que nos gustaría analizar dentro de la gestión del gobierno saliente del presidente Mauricio Funes. Por ejemplo, quisiera comenzar contigo, Rogelio. ¿Cómo evalúan ustedes que estuvo el tema de la democracia en términos de transparencia, por ejemplo, del combate a la corrupción, del acceso a la información de parte de la ciudadanía? En esos términos, ¿cómo crees que estuvo, cómo se podría definir la gestión del presidente Mauricio Funes? Yo pienso, Luis, de que ha habido un viraje importantísimo, estratégico en el país a partir de el año 2009. Hubo una situación de ensayo democrático de una forma de hacer gobierno diferente a lo que se traía. A mí me parece que la institucionalidad en el país ha estado funcionando. No como nosotros hubiésemos querido, porque siempre el pueblo demanda mucho más, pero ha habido una efectividad en las instituciones. Ha habido independencia en los poderes u órganos del Estado. El Ejecutivo ha tenido la posibilidad de entrar en una relación de balance de poderes con el Legislativo y con el órgano judicial. Las instituciones especiales del sector público han funcionado, del Ministerio Público. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha hecho su papel. La Corte de Cuentas de la República ha sido muy importante su trabajo. La Fiscalía General de la República igual. Este gobierno abrió sus puertas a la información pública. Se dijo de que era importante que la ciudadanía conociera qué era lo que pasaba al interior de las puertas del gobierno. Y esa era una deuda histórica en este país, ¿no es cierto? Que se reclamaba por parte de la población, que se negaba la información porque siempre se tuvo una información reservada por parte del Estado. Aquí no sabíamos qué pasaba. Y resulta que el gobierno del presidente Funes impulsa una nueva forma de transparentar las cosas acá. Antes, por principio, la información era reservada. Reservada. Ahora es todo lo contrario, ¿no? Ahora es pública. La población tiene acceso a la información pública como debe ser. Es decir, el gobierno se puso en vitrina. Sin embargo, hay sectores que aún quieren más, ¿verdad? Y yo creo que es legítimo que quieran más, pero no podemos salir corriendo de la oscuridad a la luz sin antes pasar por las penumbras. Es necesario que vaya un proceso de traslación hacia la claridad plena, transparente, honestidad, etcétera, con un proceso pausado en donde la gente tenga el acceso a la información. Por supuesto que siempre habrá información reservada. Claro. Hay información que si sale se le puede hacer daño al Estado, a la sociedad, a los procesos. Aquellas cosas que están en proceso de resolverse son públicas entre las partes, pero no públicos para toda la población en general. De manera de que han habido acciones importantes de lo que es
la democracia representativa, lo que es la democracia formal en el país. La institucionalidad ha mejorado, el gobierno abandonó el concepto del Estado corporativo, del gobierno al servicio de élites, y se puso en función de lo que dice el término demos, kratos, la democracia representado como poder en el pueblo, ha funcionado en buena medida. Margarita, ¿cómo lo ven ustedes desde el Foro de Salud? Bueno, para nosotros como Foro Nacional de Salud, esta gestión ha sido una gestión muy avanzada, también en términos de, además de yo comparto plenamente el planteamiento del licenciado Canales, pero también ha sido importante en los ejercicios de apertura a la participación ciudadana. Por ejemplo, en el ámbito de salud hemos tenido como uno de los ejes de la reforma el Foro Nacional de Salud, que ha permitido que la población por primera vez en la historia, después de tantos años demandando la reforma para empezar, ahora también tenga la oportunidad de participar, de hacer contraloría, de participar en la formulación de políticas. Entonces, realmente ese ejercicio es nuevo y como dicen Rogelio, no podemos salir de la oscuridad a la luz, ¿verdad? Corriendo, pero es un ejercicio que cuesta, tanto de parte de la comunidad, que nunca ha sido tomada en cuenta, ¿verdad? Que ha sido más bien como una relación de utilitarismo de parte de las instituciones del Estado a la comunidad, cuando la comunidad es llamada a participar, no tiene la experiencia de participar, y también el personal de las instituciones no tiene la experiencia de abrirse, digamos, a esa participación. Pero eso es un elemento importante que en la Secretaría también de Asuntos Estratégicos se ha gestado una política nacional de participación social, y que nosotros esperamos y hemos demandado que se convierta en ley de la República, porque nos parece de que independientemente el gobierno que esté, eso debe de quedar sellado y debe de ser parte de la institucionalidad del Estado. Dicen las cosas que no se puede permitir ningún tipo de retroceso. Sí, y yo creo que en la medida que la población se va empoderando de esos espacios de participación, también va a tener como más posibilidad de defender, ¿verdad?, esos espacios. Eso es importante. Yo también creo que lo que ha sido en el área educativa, los paquetes escolares que han permitido reducir la salida de los niños y las niñas a media jornada de clases, que es algo nefasto, escolar, ¿no? Y ciertamente yo creo que eso es importante, sobre todo por la situación de violencia que vivimos en el país. Hay personas que han dicho que eso es despilfarro, que eso es clientelismo, pero cuando trabajamos en el área rural valoramos tanto ese tipo de proyectos, porque los niños y las niñas ahora andan con zapatos, y eso tiene que ver con mejoras en la salud, tiene que ver con mejoras en la autoestima, y sobre todo si se reduce la deserción escolar, hay menos posibilidades que los niños y las niñas que no van a la escuela tomen otro rumbo, ¿verdad? Creo que también es importante dentro del mismo marco de la relación entre poderes del Estado, que se haya legislado en favor de la no violencia contra la mujer. Tenemos una ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres, que si bien se aprobó en el marco de la Asamblea Legislativa, el órgano ejecutivo también ha hecho un esfuerzo para promoverla, ¿verdad? Y esperamos que también el órgano judicial se ponga a la altura en su implementación. El hecho también de que se haya logrado una reactivación del agro. Ahora tenemos granos básicos, podemos encontrar frijoles, podemos encontrar el maíz
que tuvimos una escasez muy fuerte en gobiernos anteriores. Porque llegó a precios que llegó a casi a $2, ¿no? La libra de frijol. Ahora 50 centavos, 45, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que es el rumbo correcto, que hace falta todavía mucho por hacer, ¿verdad? Pero realmente también el hecho de que haya sido desde el órgano ejecutivo que se haya promovido una ley de acceso a la información pública, habla de cómo se debe de dar un nuevo marco, digamos, de gestión de gobierno, transparentando la información. Y eso es algo que debe de fortalecerse, ¿verdad? Que debe de cualificarse y que también la ciudadanía debe de tener más posibilidades de accesar a ese tipo de iniciativas. De hecho, ayer se cumplieron 2 años, entiendo, de la entrada de vigencia de la Ley de Acceso a la Información, y eso creo que es algo digno de celebrar por parte de toda la ciudadanía. Sí, como foro estamos en el esfuerzo de, bueno, yo digo de generar poder popular, ¿verdad? Y una de las metas que tenemos es que esa ley genere mecanismos para que la población pueda en el área rural, y no solo quedarnos que si tenés internet, que si tenés computadora, o si estás en San Salvador podés ir a un ministerio a pedir información. Queremos democratizar la ley de acceso a la información y que la gente del cantón y la gente de la lejanía, ¿verdad? También tenga mecanismos y conozca este tipo de leyes. Ahora, Rogelio, en términos de la economía del país, ¿cómo consideras que deja el presidente Mauricio Funes la situación económica del país? Sobre todo tomando en cuenta que en 2009 teníamos pues la crisis quizás en su peor momento, la crisis que inició en el 2008, una crisis internacional, pero una crisis también local. ¿Cómo sería la fotografía en este momento de la situación económica del país ahora que está finalizando el gobierno del presidente Mauricio Funes? Yo creo que el balance es altamente positivo. Vuelvo a las palabras, quizás no como quisiéramos, pero es altamente positivo. Venimos de un hoyo y estamos en la superficie. Primer cosa, ha habido un crecimiento económico, modesto, pero ha habido crecimiento económico. Recibió el gobierno el presidente Funes con un 3.5 de crecimiento. Negativo. Lo lleva a 0 y lo sube a 2% aproximadamente. ¿Qué significa eso? Que del hoyo en que estábamos en el 2009, sube 5 puntos. Llega a la superficie y ahora estamos con un crecimiento sostenido del 2%. ¿Es suficiente eso para resolver los problemas del país? No. ¿Para generar desarrollo económico en el país, económico y social? No. Pero es importante el crecimiento. Es decir, no estamos en la crisis como se recibió el gobierno. Segundo indicador, la pobreza ha disminuido en el país. Según datos del mismo Banco Central de Reserva y de la CELAC, ha habido disminución de la CEPAL, perdón. Ha habido una disminución en la pobreza del 40% al 29%, 11 puntos de disminución. Ha habido una distribución importante de la riqueza nacional traducida en recaudación fiscal, distribuida entre la población mediante programas sociales. Ha habido una reactivación del agro para permitirnos llegar al punto en donde se disminuyen las importaciones de los granos básicos y de productos alimenticios, sean frutas, hortalizas, etcétera. Ha habido una disminución. Pero lo más importante dentro de eso es que nos genera cierto nivel de soberanía y seguridad alimentaria. Pero al tiempo se hace de que los productores, que las empresas productivas se reactiven económicamente. Ha habido créditos a la producción, tanto para el agro como para la micro y pequeña empresa en la ciudad.
Sectores de oposición han estado criticando el endeudamiento y sobre todo rechazando la propuesta que hace el Ejecutivo en este momento de una cantidad que se necesita para completar, digamos, el cierre de este gobierno. ¿Cómo ven eso ustedes? Un analista hacía una figura bonita un día de estos y se decía de que solicitar la emisión de bonos implicaba pagar la deuda urgente y tomar una deuda a largo plazo. Es como que uno en la familia o personalmente pague la tarjeta de crédito, recibiendo un crédito que me permite pagarlo a mayor plazo. Es decir, la deuda corta, que hay que pagarla ya. Hay que buscar un mecanismo que me permita generar la posibilidad del pago a largo plazo. Entonces, la deuda no está creciendo, es la misma. Lo que se hace es transformar la deuda que genere ventajas de liquidez al país, al gobierno, para que pueda hacerle frente a lo que tú llamabas, los retos y los desafíos que se tienen por parte del gobierno. En suma, podemos decir que los aspectos económicos ha habido una reactivación en la micro y pequeña empresa. Si tú ves con los programas educativos, en donde está el famoso o llamado vaso de leche, que para mí es una cuestión que se le debe denominar la ración alimentaria que se le da a los niños y niñas. Eso genera de que el productor de la leche y el que maneja la leche se active y venda sus productos a mejor precio y con mayor seguridad. Y también los que producen los alimentos, hay empleo para esas personas. Y así con los uniformes, y así con los zapatos, y así con los útiles escolares que se le están comprando a pequeñas empresas. Entonces, el aparato económico se ha movido. Claro, no está ocurriendo el fenómeno anterior, en donde el gran empresario, el de la cúspide, tenía los beneficios, en donde ellos vendían los uniformes, ellos vendían los zapatos, vendían los útiles escolares. A quien pudiera. Y eso dejaba, como decía Margarita, a una cantidad de niños descalzos, a una cantidad de niños sin uniformes, a una cantidad de niños sin alimento. Esto permite de que nuestra población infantil y nuestra juventud entre en una dinámica de mayor dignificación como seres humanos que son, y con la oportunidad de reinsertarse a los procesos educativos, generando posibilidades de que en el futuro tengamos generaciones bastante calificadas. Rogelio y Margarita, me están pidiendo que hagamos una pausa. Cuando regresemos, Margarita, me gustaría que habláramos del tema de seguridad, que es un tema sumamente complicado, es complejo y hay que analizarlo. Cuando regresemos en Gente Ve Opiniones. Una pausa. Gente Ve, el canal que te ve. Cuando una empresa patrocina a un equipo de jóvenes deportistas, es una alegría. Pero cuando alguien patrocina a más de 29,000 jóvenes, eso es creer en la juventud de El Salvador. Gracias a la Copa Alba, que nuestra fundación impulsa, más de 29,000 jóvenes compiten sanamente por un sueño. Durante 7 años hemos estado ayudando y todo lo hemos hecho por ti. Fundación Alba. Lo que se viene en Rutas y Sabores. Nos encontramos en la hacienda Las Mesas, un zoocriadero de avestruces. Hoy la ruta me puso en Candelaria de la Frontera, en el departamento de Santa Ana. Te voy a preparar un salteado al ajo de avestruz con vegetales, un guiso de conejo. Te cuento, la carne de conejo es una carne súper saludable, rica en vitamina B12, también es una carne muy magra, o sea que es baja en grasa. Rutas y Sabores, destino Monteverde, sábado 7 de la noche por Gente Ve.
Gen TV, el canal que te ve. Continuamos con Gente de Opiniones. Estoy cenando, iba a decir desayunando, pero eso se dice cuando uno conduce un programa en la mañana. Me estoy cenando. Una noticia sumamente interesante a la que vamos a hablar también. Le vamos a dedicar su espacio, y es que ya está la difusión roja. Es decir, el expresidente Francisco Flores ya está siendo perseguido, buscado, taloneado, dicho en buen salvadoreño, en 190 países. Es buena noticia, es histórico. Un expresidente de la República siendo perseguido por la Interpol en 190 países. Hay quienes dicen que hay que buscarlo hasta debajo de las piedras. Pero bien, vamos a hablar de eso a continuación, porque antes, Margarita, me gustaría que habláramos del tema de la seguridad, bueno, de la inseguridad en este caso, en términos de que, bueno, en los últimos meses hemos tenido un repunte. Se había tenido una situación sobre todo de los homicidios, que digamos es el indicador más fuerte dentro de este tema, con cierto control, con alrededor de 6, 7 promedio diario. Uno lo dice tan frío, pero en realidad estamos hablando de vidas cegadas. Pero de repente ha habido un repunte que hace que algunos analistas estén hablando y haciendo análisis, valga la redundancia, bastante pesimistas del tema de la seguridad ciudadana. ¿Cómo lo ven ustedes desde el movimiento social? Bueno, yo creo que es importante decir de que, y yo tengo siempre este pensamiento, la sociedad que tenemos es la sociedad que colectivamente hemos construido, ¿verdad? Nos quejamos de la sociedad que tenemos, pero es la sociedad que desde las familias, que desde las instituciones del Estado y de los 3 órganos del Estado hemos permitido. Lamentablemente creo que es un punto en el que no ha habido una estrategia de Estado. Aquí tiene que ver el órgano judicial, aquí tiene que ver la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo. Creemos que es importante trabajar desde la comunidad, en la organización comunitaria. Tenemos experiencias como la de Nicaragua, como la de Cuba, por ejemplo, donde hay una organización por cuadra, y que la cuadra se encarga de ver el desarrollo y la seguridad de todos los vecinos y vecinas, ¿verdad? Del perímetro, digamos. De todo hay una el especie de Entonces, red, digamos. hay que hacer un esfuerzo desde lo micro, comunitario, familiar, pero también hay que revisar que hay todo un negocio y una industria en torno a la inseguridad. Entonces hay sectores también económicamente poderosos a los que no les interesa que esta situación se resuelva. Los que hacen el negocio de la venta de servicios de seguridad, que dicho sea de paso, tiene más efectivos armados que la misma Policía Nacional Civil. A los vendedores de armas no les interesa que esta situación se mejore, porque dejarían ellos de hacer el negocio de la vida, ¿verdad? Ya Naciones Unidas ha dicho, bueno, que en El Salvador, que en América Latina hay más de 2.8 millones de armas circulando de manera ilegal, ¿verdad? Y que si se cuantificara todo ese armamento que se tiene a nivel de América Latina, tuviéramos todo el recurso para resolver el tema de la seguridad y la soberanía alimentaria. También es importante decir de que hay lamentablemente penetración de instituciones del Estado como la policía por parte del narcotráfico, del crimen organizado, la trata de personas, que es un tema que muy poco también se aborda, y que ese tipo de crímenes requieren la participación de instituciones del Estado. Entonces, es un tema que hay que saber abordar, y hay que tener la voluntad política de tocarlo. ¿Por qué? Cuando en El Salvador se habla de la delincuencia y del crimen, solo se mira para abajo.
y se piensa en la campanera, en la chacra, en la fosa, pero no se mira para arriba, donde está el crimen organizado y el germen verdadero de los problemas de inseguridad. Y un elemento, digamos, muy específico es el hecho de que en medio de todo este clima de violencia, la violencia contra la mujer queda como invisibilizada, ¿verdad? Se habla de la delincuencia, se habla de los homicidios y se puede decir, bueno, feminicidios, solo en el año 2013 tuvimos 215. Y dice, bueno, sí, pero se han muerto más hombres, sí, pero la forma como se mata a la mujer, y la mujer no necesita salir a la calle para que la matan dentro de su casa, ¿verdad? Y tenemos ahí la participación del órgano judicial generando impunidad, ¿verdad? Que genera también a su vez un incremento en esa ola de violencia en contra de las mujeres. Los feminicidios han sido incluso por algunos jueces subestimados, ¿verdad? Y dicen, no, es un homicidio, nosotros no vamos a catalogar esto como feminicidio, y es una situación que hay que abordar. No podemos hablar de un país en democracia, de un país seguro, si no se aborda desde lo micro hasta lo macro y la participación de los tres poderes del Estado en el tema de seguridad. No cabe duda que ahí hay un gran desafío para el próximo gobierno. Y hablando del próximo gobierno, Rogelio, ¿cómo has visto esta transición? ¿Cómo se está desarrollando esta transición? ¿Qué señales se ven, sobre todo en términos del diálogo político? Es decir, es obvio que hay un cambio de gobierno, independientemente que sea el FMLN quien continúe en el Ejecutivo, pero obviamente también requiere del llamado, como bien lo ha hecho el presidente electo Salvador Sánchez Serén, el llamado a la unidad del país. ¿Qué señales hemos visto, a tu juicio, en estos días en el proceso de transición? Yo creo que se ha reafirmado la posición de darle continuidad a procesos, pero intensificarlos, ampliarlos, mejorarlos, esos procesos en beneficio de la colectividad. Ha habido llamados en el sentido de buscar unidad de sectores sociales, sectores políticos y sectores económicos. Pero ese llamado debemos de entenderlo dentro de la dimensión de el ejercicio de la democracia. Aquí ha llegado al poder por segunda ocasión el FMLN y es el que va a gobernar. Y los llamados principalmente a los sectores económicamente pudientes o a los sectores oligárquicos en el país, en el sentido de que únanse al proceso, ya no desestabilicen, busquen la forma de cómo invierten sus recursos en la reactivación de la economía del país, busquen la forma de cómo no bloquean acciones o algunos programas que desarrolla el Estado o el gobierno. Ha habido un llamado, pero ojo que puede malinterpretarse el llamado y puede quizás en algunas mentes trasnochadas entenderse que aquí vamos a cogobernar, vamos a continuar con nuestra manera de hacer las cosas y comenzar a poner condiciones que genere beneficios específicos para sus sectores dentro de los vicios del pasado. Aquí, quienes llevan a este gobierno al poder es la población, son los sectores sociales, es la comunidad que cree en ese tipo de programas. Y los otros señores que no han llevado al gobierno, que perdieron las elecciones, son los que desestabilizaron a Mauricio Funes. Entonces, ahora ese proceso de entendimiento a mí me parece que es saludable, porque en toda democracia es bueno el diálogo, la concertación y
buscar entendimientos en razón de país, en razón del bienestar social en general, no solo para un sector, con opción preferencial por aquellos que siempre han estado abandonados, excluidos, que nunca tuvieron la oportunidad de participar en el proceso de redistribución del ingreso y la riqueza nacional. Entonces, ese entendimiento que se está dando en los sectores diferentes con los señores empresarios de la ANEP, pero también con otras gremiales de empresariales, porque el empresariado salvadoreño es grandísimo, pero también con sectores específicos, con partidos políticos, con sindicatos, con movimiento social. Es un entendimiento unitario, es un llamado a la unidad como país para que busquemos los mecanismos de que el país pueda crecer. Crecer en beneficio de todos, pero fundamentalmente de aquellos que están con mayor necesidad. Y que antes habían estado marginados de todos estos procesos de desarrollo, ¿no? Y luego viene el entendimiento de ver al interior del gobierno del presidente Funes qué ha habido en las distintas instituciones, darnos cuenta en detalle de qué es lo que está ocurriendo en cada una de esas instituciones, para reafirmar todas aquellas cosas buenas, para superar aquellas cosas que están no muy bien hechas y para asumir los retos y desafíos que se presentan hacia el futuro. Hay que entender que el llamado del presidente Sánchez Serén es a que hagamos unidad en beneficio del país, en beneficio de la población como un todo. Aquí nadie se va a excluir, se excluirán ellos solos, abandonarán ellos solos. ¿Por qué? Porque no se les da satisfacción a sus prebendas que siempre han tenido, que son grandes, por supuesto, se han apoderado de la riqueza del país. Ahí están los ejemplos. Combate a la corrupción, que es importante porque no hay delito más grave en este país que el apropiamiento que se hace de los bienes del Estado. Dice mi abuelita que eso es pecado, dice, no, imperdonable. Es un delito de lesa humanidad, porque no es lo mismo, queridos compañeros, no es lo mismo que se persiga al que se robó un celular. Tú estabas en un programa de televisión diciendo ahí de que el que se roba una gallina. Me parece que ahora como que ya no hay robo de gallinas, ¿va? Porque nos tienen inundados de pollos. Pero se roban un celular. Se dieron cuenta de aquella pareja que se robó un celular y anduvieron con... Un celular inteligente. Sí, anduvieron con una gran cantidad de hordas buscando a los dos muchachos por un celular. Hasta con un AK-47. Acá andaba un señor que está un poco trasnochado quizás con su arma larga buscándolos en el centro de la ciudad. Bueno, y resulta que los graves hechos de los estadistas que se roban millones de dólares y que con eso destruyen la vida de los destinatarios de ese dinero, los reales destinatarios, los éticamente destinatarios, a esos que le quitan la oportunidad a los niños, a los ancianos, a los jóvenes, a los más desposeídos del país, y eso se llama crimen de lesa humanidad, porque mueren personas a partir de eso en forma masiva. No es un celular, son 30, 60, son 90 millones de dólares por un caso, 1.800 millones por otro caso, 37 millones por otro, 17. Hombre, hay una cantidad de cosas que ocurren en este país que van en desmedro de los carísimos intereses de nuestro sufrido pueblo. Ahora, Margarita, como decía al inicio de este bloque, hoy hemos tenido una señal positiva en términos de que, bueno, por lo menos el caso de la donación de Taiwán, de China a Taiwán, para diferentes programas, entre esos la reconstrucción del país luego de los terremotos, por lo menos ese caso no va a prescribir. Es decir, se judicializó antes que venciera el plazo
Y la noticia que tenemos hoy es que la Interpol ya emitió, y se puede ver en cualquier red, en cualquier acceso que usted tenga a la internet, se puede acceder a la Interpol y ahí está la difusión roja con la fotografía. Tal vez producción nos puede de repente mostrar la pantalla, la fotografía y los datos generales de Francisco Guillermo Flores Pérez. ¿Cómo ven ustedes esta señal? Bueno, en primer lugar, si no prescribió fue porque la sociedad civil dio una lucha e hizo una presión tan fuerte al fiscal general de la República que se vio obligado a judicializar el caso. El vacío y la irresponsabilidad con la que ha actuado el fiscal obligó a la Asamblea Legislativa a montar una comisión para que investigara el caso. ¿Sí? La Asamblea Legislativa no es la que tiene que hacer la investigación del delito. Constitucionalmente le compete a la Fiscalía, pero ante ese vacío, lo único que hay de prueba hoy por hoy es las grabaciones, las cintas y todas las declaraciones confesas del mismo Francisco Flores en esa comisión, ¿verdad? Bueno, y la actitud que tuvo en esa comisión, que creo que fue lo más nefasto, sí. Todos pudimos ser testigos de la actitud que tuvo el expresidente ante los cuestionamientos de los diputados y diputadas, ¿no? Sí, bueno, su actitud lo que reflejó era como cierta seguridad, ¿verdad? Que él sabía que el fiscal no iba a actuar. El fiscal ha actuado, desde nuestro punto de vista, producto de toda esa presión social que se hizo. Como organizaciones sociales tampoco estamos aplaudiéndole, ¿verdad? Porque él ha sido un ineficiente y lógicamente ha tenido un conflicto de interés. Él fue incluso el que le preparó hasta el finiquito a Francisco Flores y ahora el que tiene que juzgarlo por enriquecimiento ilícito en ese periodo presidencial. Sin embargo, a pesar de que uno siempre tiene la duda, ¿verdad?, de qué va a suceder o si este va a ser un delito más que va a quedar impune, creo que hay que tener la esperanza en que ojalá, traigan a Francisco Flores. Ya en Interpol también sacaron otros 2 Francisco Flores, ¿verdad?, que son homónimos. Ahora solo falta que traigan a otro, ¿verdad?, que anda huyendo por otra cosa. Pero hay que presionar a todo el sistema judicial que está implicado en este caso para que funcione, para que la justicia siente hoy un precedente que haga que cualquier gobernante sepa que no va a quedar impune y no va a salir enriquecido, ¿verdad?, como ha sido siempre la historia. Y también yo creo que es importante el trabajo que debemos de hacer en una reforma constitucional, en el artículo 240 de la Constitución, para que los delitos de corrupción no prescriban en un periodo de 10 años, que no prescriban y que la sociedad siempre pueda perseguir, hacer contraloría y justicia, ¿verdad? No nos interesa únicamente que Francisco Flores sea capturado, sino también que todo ese recurso que se robó sea devuelto al pueblo, que se convierta en vivienda digna, que se convierta en seguridad y soberanía alimentaria, en todos los programas que tienen que mejorar y que tienen que verdaderamente ir a los destinatarios para los cuales ese dinero fue donado al Salvador, aunque él dice que el dinero se lo donaron a él, ¿verdad? Entonces, realmente es penoso este tipo de casos, pero tenemos otros, vean, no solo el de Francisco Flores. Tenemos el fideicomiso de Ana Vilma de Escobar, que son 38 millones de dólares, 17 millones de dólares malversados y prescritos ya de la gestión cuando ella fue directora del Seguro Social. Tenés el caso de Celenel, estás hablando de 2.000 millones de dólares. Y así, si nos vamos al Boulevard Monseñor Romero, estás hablando de 40 o 60 millones de dólares que se robaron. A mí lo que me sorprende es el cinismo, como estos mismos políticos del Partido Arena dicen que el país está muy endeudado. Bueno, mañana se inaugura el hospital de maternidad.
del dinero del Banco Mundial, que también se robaron 29.9 millones de dólares. Y hubo que ir a pedir otra vez el Y hubo préstamo que ir, para hacerlo. o sea que el hospital al pueblo le va a costar más de 70 millones de dólares por la corrupción de las gestiones de Arena. Eso para mí es algo que no debe de olvidarse, ¿verdad? Y cuando empiezan a decir, es una barbaridad cómo se ha endeudado el país, hay que recordarles a los señores de Arena Hay que poner en cuenta que parte todo eso. de la deuda se debe a que la deuda que se contrajo y que se robaron hubo que volver a contraerla. Muestro aquí la pantalla que usted puede ver en cualquier acceso que tenga a la red. Esta es la pantalla que usted puede ver. Ahí están los datos generales de Francisco Flores Pérez. Francisco Guillermo, o Guillermo Francisco, bueno, Francisco Guillermo Flores Pérez, para que no nos equivoquemos. Y esto se está viendo en cualquier lugar del mundo, 190 países que forman parte de la red de Interpol. Celebramos esto y lo digo en esos términos porque la ciudadanía creo que tiene derecho a saber lo que sucedió, a que se investigue, se llegue a fondo y sobre todo lo que tú decías, Margarita, que se devuelvan esos dineros, porque venían de un pueblo solidario hacia otro pueblo y alguien se los quedó. ¿O qué se hicieron? Bueno, que lo explique. Francia entre dos cosas. Exacto, porque el expresidente de China, Taiwán, está pagando, creo que son 5 cadenas perpetuas por ese delito. Y todos los expresidentes de Centroamérica, a excepción de Paco, están presos. Portillo de Guatemala. El otro de alemán de Nicaragua y el de Costa Rica. Bueno, así está la historia. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más. Esto es Gente Ve Opiniones. Gente Ve, el canal que te ve. Lo tenía todo, pero la ambición le desarmó los planes. La posibilidad de ser la mayor empresa inversionista de Chile. Se cayeron. ¿Qué? Se cayeron las acciones. Ahora comienza una vida totalmente diferente. Las segundas oportunidades no son precisamente las que deseamos. La pregunta es, ¿las aprovecharemos? Una historia en donde aprenderás a hacerlo. El reemplazante, próximamente por Gente Ve. Andar en moto sin un casco. Escalar una montaña sin equipo. Dejar los niños solos en una piscina. Manejar sin el cinturón de seguridad. Esto es tan peligroso como todas esas locuras. Cambie de actitud. Use siempre el cinturón de seguridad. Le puede salvar la vida. Gobierno de El Salvador. Unir, crecer, incluir. Gente Ve, el canal que te ve. Bueno, estamos a pocos días, que 23 días, ¿verdad? Para que sea el cambio de gobierno, para que entre el segundo gobierno del cambio. Desde el movimiento social, Rogelio, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes como parte del movimiento social, sobre todo ustedes que le apostaron a esos 5 más? ¿Cuál es la expectativa que tienen ante la toma del Ejecutivo del presidente Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz? Nosotros nos denominamos Movimiento 5 más, pero no necesariamente en referencia a 5 años más, sino en referencia a una cantidad de elementos que están en derredor del número 5. Listo. Que fuimos 5 los iniciantes y queríamos más. Y hay otros elementos allí que están de por medio. Bueno, nosotros queremos expresar
nuestra satisfacción profunda por este gobierno que está terminando. Realmente uno de sus grandes logros fue el combate a la corrupción. Hay 160 y pico de expedientes en la Fiscalía General de la República por casos de corrupción. Fue el presidente Funes que con mucha valentía, es uno de sus logros, denunció la corrupción y gritó a los cuatro vientos para que ocurrieran las cosas que están ocurriendo. En donde posiblemente tengamos sentado, ya tuvimos sentados a miembros de la oligarquía que dirigían la CEL vinculada con Enel, allí en el banquillo de los acusados, y se están reportando al tribunal. Y posiblemente tengamos, también en el caso de la Diego de Holguín, ahora Monseñor Romero, también ya se tuvo sentado en el banquillo de los acusados al anterior ministro. Se está incluso el exministro se entregó. Sí, ¿verdad? Sí. Vino, andaba perseguido fuera, vino y se entregó porque había una alerta también roja en contra de él por parte del Interpol. Lo perseguía el Interpol. Ahora es don Francisco Flores, que seguramente lo vamos a tener también en el banquillo de los acusados. Y es necesario reafirmar lo que decía Margarita. La valentía del presidente Funes y la presión social han hecho de que se judicialice el caso. Es una brillante oportunidad, la judicialización, porque permite varias cosas. Entre ellas, lo primero es que el caso no prescriba, se interrumpió la prescripción. Lo segundo es que la sociedad civil, el movimiento social, la población puede, a través de sus organizaciones, nombrar querellantes. Y esos querellantes pueden entrar en el proceso con todas las de ley y exigir el cumplimiento de la obligación por parte del fiscal. Y si acaso está torciendo el proceso, denunciarlo, enderezar, pero también denunciar y requerir que cumpla con su responsabilidad, so pena de deducir responsabilidades del caso. Que no se limita la deducción de responsabilidad a la separación del fiscal, no, es a la investigación y a la deducción judicial de las responsabilidades que haya tenido por omisión o por una actuación indebida en el proceso. Además de eso, hay una situación que los señores del Partido Arena, compañeros de fórmula de don Francisco Flores, están diciendo que ellos no lo pueden expulsar todavía del partido porque está operando la presunción de inocencia. Y a eso es lo que Margarita se refería como cinismo. Realmente aquí no hay presunción de inocencia que aplicar. Si es que el señor Francisco Flores llegó directamente a la Asamblea Legislativa a decir, sí, yo fui y qué. Hizo una confesión. Una confesión que es la prueba máxima y por excelencia en el proceso judicial penal. Y con lujo de detalles. Dijo, sí, y miren señores, no son 10 millones, son de 15 o más millones, mínimamente 15 millones. Eso llegó a decir él. Es una confesión plena. Y la Constitución de la República establece la presunción de inocencia como principio cuando la persona dice, yo no fui, ¿verdad? Y entonces hay que investigar y deducir la responsabilidad. Se presume inocente hasta el final. Ahora, pero aquí el señor llegó y dijo, sí, y miren señores diputados, ustedes no van a recibir las respuestas que ustedes quieren que yo dé. Lo que puedo decir es que a mí me hicieron los cheques y yo no sé para dónde se fue la plata. Hubo saquitos que yo entregué por allí, por allá, y resulta de que allá en Estados Unidos le dicen, al menos una parte de eso, 10 millones vinieron por aquí. Ahora, otro elemento es que entiendo que muchos de los funcionarios que estuvieron alrededor de Francisco Flores, que fueron interrogados también por la comisión, es imposible que no hayan estado participando de esto, de que conocieran. Y todos dijeron
no sé, pareciera como parte de un pacto de silencio que tenían. Es que ahí hay mucho que investigar también. Es que mira, Luis, efectivamente, como dicen, para trastocar 70, 90 millones, no lo puede hacer solo una persona. Allí necesariamente están involucradas otras personas en la cadena de relación de hechos. Y eso se tiene que investigar y deducir las responsabilidades. Y hay otros delitos, por ejemplo, el lavado de dinero. El dinero mal habido que lleva corruptela se lleva para otro lugar para limpiarlo. Y entonces allí opera el lavado de dinero. Y ese es un delito que no tiene prescripción. Entonces, a don Francisco Flores, que ha manejado el dinero en otras latitudes, se le tiene que deducir también la responsabilidad por ese delito específico. De manera de que yo diría que en cuanto a ese hecho, la expectativa, los retos, los desafíos es para el órgano judicial, para el señor fiscal general de la República, para la ciudadanía que hace Contraloría Social, que ha nombrado sus querellantes o los va a nombrar, que busquemos todos los mecanismos para que en este país corrupción no vuelva a ocurrir jamás, porque ese dinero mal habido es para el servicio de la gente y no para unos pocos bolsillos que desvían el Tesoro Nacional. Ahora, Margarita, como para apretar esta tuerca para el cierre del programa, ¿cuál debe ser la actitud de la ciudadanía frente a este y a otros casos de corrupción que se están investigando y ante la corrupción en general? Bueno, yo creo que verdaderamente debemos de indignarnos. O sea, aquí ha habido movimientos de indignados que ante estos hechos no han dicho nada, ¿verdad? No hemos visto a la ANEP, no hemos visto a FUSADES y ahora también casi dándole el sentido pésame a los perseguidos políticos, ¿verdad? Vergüenza les debería de dar porque son una bola de corruptos sinvergüenzas que han robado, que han hablado, que han hecho cosas en detrimento de los derechos humanos, en detrimento de la ley, en detrimento de la ética. Y hoy se sienten perseguidos. Y hoy son perseguidos y los funcionarios públicos tienen una actuación hasta en tanto no riñan ni con la ley, ni con la ética, ni con los derechos humanos. Entonces, la población, y yo creo que vamos a seguir adelante en la reforma constitucional, porque no podemos permitir, claro, si esas se la han hecho ellos a su medida, y que hizo, solo veamos el caso de Ana Vilma de Escobar, y así han sido todos, escondieron los archivos y después de 10 años lo sacan, ya prescribió, pero yo soy una funcionaria proba. O sea, ese tipo de cosas no debemos de verlo como normal, o por ejemplo en los gobiernos locales, la gente dice, este fue buen alcalde, robó pero hizo cosas, pero este otro dicen solo robó y no hizo nada, ya no. O sea, la gente hasta admite que roben, eso. Y eso no debería, o sea, debemos de ir cambiando los paradigmas, ¿verdad? También sociales y exigiendo como ciudadanos la transparencia en la gestión pública. Listo, yo sé que se nos quedan cualquier cantidad de temas en el tintero. Podríamos pasar toda la noche hablando sobre todo de las expectativas que hay y las propuestas que sé que ustedes como líderes y lideresas del movimiento social sé que han estado trabajando, elaborando y han estado aportando también, porque entiendo que hay todos los mecanismos para que estas propuestas lleguen hacia el nuevo gobierno, pero vamos a conocerlas. Me comprometo a que vamos a tener otras ediciones con este tema antes que asuma Salvador Sánchez Serén y Oscar Ortiz. De momento, solo agradecerles que han estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias, Margarita. Muchísimas gracias. A la orden y te tomamos la palabra. Listo. Y ustedes, amigos y amigas, también tómenos la palabra porque estos son los temas que nos interesan como ciudadanía y que lastimosamente en otros espacios, en otros programas, en otros canales, pues brillan por su ausencia. No me quiero despedir sin antes mandarle, mire, así, pero fuerte, 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 un abrazo a todas las madres, a todas las madrecitas lindas de El Salvador y del mundo, a tu mamá, sé que algunos... bueno, y a vos como madre también, y a tu esposa también, y a mi mamá, bueno, a todas las madres del mundo, a la mamá de Alex,
y a la esposa de Alex también, y a todo el equipo que hace posible Gente Ve, porque ellas son quienes nos dieron la vida y nosotros estamos comprometidos también con ellas, ¿verdad? A devolverles así, un poquitito de lo que ellas nos han dado. Un abrazo para todas y pasen muy buenas noches.